Nos encontramos con Karina Nicoleta. Ella es delegada de género de AGTCI, o mejor conocido como Metrodelegados también. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien. Te estábamos convocando en el marco de 8M desde la radio Germán Abdala y del programa El Agujero del Mate. Y querías que nos comentaras tu historia de qué te llevó o cómo llegaste a la decisión de querer ser chofer de subte. No, esa decisión en realidad fue un resultado de una lucha muy simbólica e histórica que llevamos adelante las trabajadoras del subte para poder ingresar a un sector que históricamente fue profundamente masculinizado y que la mayor parte del tiempo fue ejercido por hombres, por varones. En mi caso, yo ingresé a trabajar al subterráneo de Buenos Aires cuando se privatiza el servicio y queda en manos de la concesión de Metrovías. Durante todo ese primer tiempo estuve como boletera en la venta de pasajes y en ese momento las mujeres estábamos en el lugar de menor remuneración, sin posibilidades de tener un ascenso y por ende una mejor calidad de vida. Imagínense que era la década del 90, una década de una situación muy caótica y muy crítica, digamos, para los sectores populares centralmente, y era una necesidad porque no llegábamos a fin de mes directamente, incluso muchas de esas compañeras eran jefas de hogar, por lo cual esa demanda, digamos, por un lado se empezó a plantear en el sentido de que, claro, vos además ves que tus compañeros tienen la posibilidad de hacer de alguna manera un desarrollo laboral, de tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, y nosotras seguíamos permaneciendo en ese mismo sector, por lo cual eh, empezamos a organizarnos para hacer ese planteo, la demanda en la empresa para poder participar de los concursos. En esa instancia lo que nos respondían es que no íbamos a poder concursar porque éramos mujeres, Ajá. por lo tanto empezamos a tomar esa demanda, digamos, esa reivindicación colectivamente con mayor fuerza y en más aproximadamente, finalizando el año 97, ingresaron las primeras compañeras al sector de tráfico, primero como guardas y Sí. posteriormente con los años como conductora. Por lo cual, para mí, esa decisión de concursar como conductora, de llegar a la categoría de conductora, que es la tarea que desempeño hoy en la línea A, es profundamente simbólica porque es una conquista de las trabajadoras organizadas, de nuestra organización sindical, que además tomó esa demanda colectiva. Bueno, y además es una tarea que disfruto y Mm. que definitivamente me agrada hacer. Y para poder acceder a ser guarda y para llegar a ser chofer, conductora, perdón, ¿hay capacitaciones que a ustedes se les da? ¿Cómo accedes a esa capacitación? Si es posible, si es accesible a todas las compañeras, lo brinda la empresa. Sí, en principio tenés que pasar como por un sistema de ascensos, en lo cual hay diferentes aspectos que van determinando un puntaje para que vos puedas concursar para acceder a esa nueva tarea de alguna manera. Y una vez que te anotás, tenés distintas instancias. Por un lado, lo que tiene que ver con la cuestión física, nos realizan psicotécnicos, nos realizan estudios, digamos, en todo lo que tiene que ver con lo clínico, para ver si estamos aptos físicamente, y después por el otro lado lo que tiene que ver con la formación operativa, que tenés una parte teórica, donde en las escuelas, digamos, instructores nos forman durante una determinada cantidad de tiempo, y además hacemos la práctica en las líneas y una vez culminado ese proceso, realizamos un examen teórico y práctico, y una vez que eso sucede, recién nos dan la habilitación para poder, en este caso, manejar. Y en un proceso de, digamos, de capacitación y de ascenso y de poder concursar por ese ascenso, ¿tenés más o menos una idea de cuántas mujeres, digamos, pueden acceder y cuántos hombres a esos ascensos? Ahora hay mucha más cantidad de compañeras que participan de los concursos, digamos, con ese proceso que se fue dando, primero de ingreso a las áreas de tráfico como guardas,
y posteriormente como conductoras o como conductores, ahí fue que se fueron sumando cada vez más cantidad de compañeras. Y la realidad es que en los concursos ahora hay bastante más cantidad de compañeras y que incluso la mayoría de las veces son las que resultan en los primeros lugares en la promoción, en el puntaje. Las compañeras suelen tener los primeros puntajes al momento de rendir los exámenes teóricos y prácticos. O sea, es un logro y durante una lucha que han llevado ustedes las compañeras de años y años y que pueden ahora disfrutar de esos ascensos, de esas posibilidades. Y respecto a esto quería preguntarte en cómo se da la situación con los compañeros cuando uno ingresa. ¿Cómo recordás ese primer día de trabajo tuyo cuando ingresaste a Sí, ser, ¿no? A ser guarda? sí, 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 lo recuerdo profundamente. Esa primera etapa fue bastante más compleja y más difícil porque, bueno, como vos mencionás, los cuartos de descanso, los cuartos, digamos, lugares en los que compartíamos el espacio, mayoritariamente eran varones, eran hombres, y fue difícil esa primera etapa, además porque la generación que en ese momento ocupaba los lugares en las tareas de tráfico eran compañeros mayores que luego con el tiempo se fueron jubilando y ahí hubo que hacer un proceso bastante importante en términos de, bueno, que entendieran que lo que estábamos era no disputando su lugar o su tarea o su trabajo, sino pretendiendo tener las mismas oportunidades que tenían ellos. Pero bueno, en ese momento fue bastante hostil, había muchas situaciones de micromachismos, había lo que usualmente conocemos como comentarios sexistas, chistes machistas, digamos, eso se presentaba como bastante, digamos, no, fue bastante álgido y hostil en una primera instancia. Ahora en la actualidad eso se fue transformando, todavía aún hoy sí es real que los compañeros son quienes ocupan de alguna forma el espacio de una manera más, ¿cómo decirte?, más en la presencia, ¿viste? Esto de hacerse notar, esto de ocupar como el espacio de manera más territorial. Sí, más Esto territorial. todavía sucede, digamos, a veces ocurre que las compañeras terminan juntándose entre ellas en los vestuarios en común, que eso también fue una pelea de alguna forma porque no estaban los espacios de alguna forma garantizados para que estuviéramos las mujeres. No teníamos vestuarios, no teníamos baños, teníamos que utilizar los mismos baños que la de las compañeras en el sector de estaciones, por lo cual teníamos que por ahí movernos del lugar de trabajo para poder ir al baño. Claro. Bueno, esto también fue una discusión, una pelea con la empresa, imponer vestuarios que estuvieran en las mismas condiciones que cualquier otro compañero. ¿Hace cuántos años que estás en tu rol como secretaria o como delegada dentro de este sindicato? Este es mi segundo mandato como secretaria de género. Yo anteriormente fui delegada en el periodo que fue año 2006 al 2009 y bueno, actualmente estoy en mi segundo mandato como secretaria de género. Elecciones que se realizan cada 4 años en nuestro sindicato, en el que participan mayoritariamente las compañeras y los compañeros y quienes definen, en definitiva, quienes ocupan esos lugares de representación. Cuando uno llega a estos puestos, a ser delegada, a representar a compañeras y compañeros, el rol de los compañeros y las compañeras es fundamental, en su calidad humana también, de acompañar y que confíen en uno que va a defender sus derechos, que va a representarlos bien delante de cualquier situación que ocurra, ¿no? Eso cómo lo ves, cómo lo viste el primer momento que te presentaste a querer representarlos a ellos y a ellas también. En un primer lugar, también fue como un proceso interno el de tomar la decisión y la definición y de entender personalmente que era importante que desde mi persona, como el resto de las compañeras, ocupáramos lugares de representación. Ese también es de alguna forma ir rompiendo con esa división tan tajante cultural que nos han incorporado. Y bueno, eso también ha sido un proceso ¿Hubo mucha importante. resistencia entre los compañeros de aceptar que ustedes también tenían que estar en lugares de representación? En una primera instancia sí, porque mayoritariamente los lugares los terminaban ocupando los varones.
O si no, lo que sucedía era que había determinados espacios en los que estábamos las mujeres o determinadas tareas o secretarías en las que estábamos mayoritariamente las mujeres, y en el resto, digamos, por decir de alguna manera, las secretarías más de mayor decisión política o la secretaría, digamos, más importantes, en esas estaban los compañeros. Esa es una construcción que aún todavía seguimos haciendo y llevando adelante, entendiendo que que tiene que ver con democratizar nuestras organizaciones, profundizar esa democratización para que las compañeras estén cada vez más en lugares de mayor representación, para que haya liderazgos en las mujeres y en las disidencias dentro de nuestros espacios de trabajo, porque definitivamente eso transforma nuestras organizaciones sindicales positivamente, pone en discusión un montón de temas que históricamente no estuvieron, que si no fuera por la necesidad y la palabra de las compañeras en esas mesas de negociación o en esas instancias de decisión colectiva, no estarían presentes. Quería también preguntarte por último, si tenés algún consejo o tips para aquellas jóvenes que están saliendo al mundo laboral y que toman la decisión de querer ocupar un oficio que hoy en día la sociedad lo ve como muy masculinizado o que mayoritariamente esos lugares son ocupados por varones. ¿Qué consejo o tips le darías para que lleguen a esos lugares? Bueno, centralmente lo que creo que lo más importante es la organización, que es la herramienta fundamental de transformación y también de fortalecimiento para cada una de las trabajadoras y trabajadores dentro de un colectivo. Podemos, por supuesto, tener actitudes personales, actitudes individuales, pero creo que la raíz está en eso, en organizarse, en entender también o ver al sindicato como algo que nos pertenece, en entender que el sindicato es algo, un lugar y un ámbito en el que tenemos muchas cosas las mujeres para aportar, porque lo que ocurre realmente es que las compañeras están presentes en la mayoría de las actividades cotidianas, en la militancia cotidiana, por decirlo, en el activismo cotidiano, pero es muy importante que podamos trascender de alguna forma lo que culturalmente ha sido tan arraigado, esa división sexual tan tajante, que hoy todavía perdura, digamos, centralmente en el mundo del trabajo, y que es necesario que estemos y pongamos manos también nosotras, las mujeres, las diferentes identidades feminizadas, para transformarlo y hacerlo realmente un lugar más igualitario. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes desde su secretaría están organizando una actividad para este 8M? Sí, este 8 de marzo, bueno, en principio es un 8 de marzo bastante típico en el marco de lo que representa una pandemia. Nosotras históricamente convocamos a los paros internacionales de mujeres e identidades diversas. Este año no tenemos esa posibilidad en el marco de que no tenemos la posibilidad de concentrarnos en cabecera como lo hacíamos habitualmente y generar intervenciones conjuntas. Lo que estamos haciendo es, de alguna forma, una convocatoria para que cada compañera sume su consigna en este 8 de marzo, porque además tenemos muchas compañeras que están de licencia, que están en sus casas o que por situación de riesgo no están en el ámbito del trabajo, y la idea es que también sean partícipes. También estaremos acompañando las acciones que se lleven adelante por la intersindical de las trabajadoras organizadas. De hecho, va a haber una convocatoria muy simbólica en el Congreso a las 5 de la tarde, así que estaremos ahí participando. Y bueno, y obviamente acompañando las demandas y reivindicaciones del movimiento feminista, porque entendemos que el sindicalismo también es feminista, también pertenece a nuestros espacios de trabajo, y bueno, es una jornada muy simbólica el 8 de marzo. Exactamente, las mujeres también nos organizamos y como dice, también nos organizamos, trabajamos y movemos el mundo. Muchas gracias, Absolutamente. Karina. Feliz día para todas las compañeras y compañeros para este 8M y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, compañeras, por este día de lucha. Abrazo muy grande para ustedes. Igualmente.